A ver. Somos la generación de la información. Tenemos todo a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que necesitamos conocer. Por eso creamos esta comunidad, para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samantha. Yo soy Fer Altuzar. Y yo, Daniela Uribe. Bienvenidos a Voz Feroz. ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy Daniela no nos pudo acompañar, pero Fer y yo vamos a estar profundizando en este tema que creemos que es muy importante, ya que ayer fue el grito, fue la independencia, mes patrio, estamos en septiembre y no todo el mundo está muy de acuerdo con estas celebraciones. ¿Realmente hay algo que festejar? O viéndolo desde otra perspectiva, ¿acaso estamos independizados? Pero bueno, para hablar de este tema tenemos que conocer la historia. En 1810, México declaró su independencia de España, la cual no se consumó hasta 1821. Desde entonces, nuestro país se ha presumido como una nación libre, soberana e independiente. Sin embargo, ¿ese es realmente el caso? ¿O cómo definimos esta libertad y hasta qué punto los mexicanos gozamos de los derechos por los que lucharon en la Guerra de Independencia? Es importante que todos podamos reflexionar sobre esto. Y para ello, hoy estaremos platicando con Olimpia Delgado. Ella es licenciada en Historia y especializada en Historia del Arte, con diplomados en Cultura Contemporánea e Historia en la Literatura Mexicana. Desde 2010 imparte clases en la Facultad de Filosofía de la UNAM en materias como revoluciones burguesas y Guerra Fría en México. Sin duda una intelectual a la que vale la pena escuchar. Bienvenida, Pía, gracias por estar aquí con nosotras. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme. Y bueno, quisiera comenzar platicando qué significa exactamente la independencia de un país, o sea, qué implica un proceso de independencia. En realidad se ha investigado muchísimo, yo creo que es de los temas más trabajados por historiadores de México, ¿no? Y obviamente internacionales, porque fue un proceso, como bien dices, que se ha estudiado a partir de los documentos que existían, ¿no? Pero ahora, últimamente, se han estudiado a partir, pues, de los lugares, de los objetos, de la misma cultura, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué significa la independencia? Surge, ¿no? A partir de una innovación que se quiso hacer, o sea, los historiadores lo que quisimos es investigar justo esta manera en la que esta ruptura entre España y la Nueva España, ¿no? Se dio, ¿no? Esa ruptura política que en realidad se fue dando no nada más en 1810 como tal, sino en realidad fue una década muy complicada de muchos conflictos donde los políticos entre ellos estaban pues peleándose, los insurgentes, ¿no? Por ahí empezaron a haber unos liberales como tal, otros conservadores que querían seguir con la monarquía. Entonces fue una década bastante difícil y en realidad la independencia se logró ya mucho tiempo después. Yo creo que se logró casi hasta el siglo XX, ¿no? Entonces el significado de la independencia tiene que ver justo con toda esta investigación que hemos hecho los historiadores acerca de cómo fue ese proceso, que nosotros también lo volvimos a revalorar como tal, ¿no? Valorar esta separación entre la España y la Nueva España, ¿no? ¿Y qué pasó después? Porque ya en 1821 se declara la independencia y se dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué política vamos a agarrar? ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, ¿vamos a ser monarcas? ¿Vamos a hacer imperialismo? Exacto. ¿Qué? Ya cuando pasó todos así, ay, sí está pasando entonces. Exacto, ahora, llegamos. Como que estaban muy acostumbrados a que antes todas las reglas y las órdenes eran de otra persona y ahora hazlo Exacto. tú. Qué momento tan más difícil. Sí, pero juega un papel muy importante justo la historia, ¿no? No sé, de los 60s para acá, se hablaba de una historia muy patriota, ¿no? En realidad, pero no se buscaba mucho esta idea cultural, ¿no? No se buscaba que los alumnos, como nosotros en nuestra época, pues entendiéramos que era la independencia como tal, ¿por qué estábamos independizados? O sea, ¿por qué eso lo celebramos como tal? Exacto, ¿no? ni siquiera Entonces, entendíamos bien. No, o sea, muy patriota el asunto, ¿no? Está padre, porque somos mexicanos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué significa la independencia, ¿no? Como tal. Y en esta nueva valoración y en un mundo totalmente globalizado, ¿realmente podemos hablar de una independencia en los países? Wow, me encanta esa pregunta, Kenny.
Sí, está buenísima. Pues mira, yo siempre veo a América Latina como un gran hermano, ¿no? Soy yo muy bolivariana el asunto, ¿no? Como dicen. Pero es que esta situación de todas las colonias, ¿no? Todos los virreinatos que tenía la Nueva España, cuando se independizan, pues como les digo, no sabían qué hacer, no sabían qué política tomar, y entonces sí es un mundo, o sea, nos regresamos, bueno, más bien nos vamos ahora al siglo XXI y sí estamos muy globalizados, ¿no? En realidad, pero tenemos una identidad muy propia, todos los de América Latina, ¿no? Como tal. Entonces, sí se ha estado como, sí se busca, ¿no? Que seamos independientes, que sí haya una manera de mirarnos como tal, como un territorio diferente, pero tenemos muchísimo de todo el mundo occidental. O sea, no nos podemos separar del mundo occidental, ¿no? Y el mundo de la Europa occidental como tal. Entonces, tenemos obviamente esta cultura, este sincretismo cultural, ¿no? Tenemos el lenguaje también, el propio idioma, ¿no? El castellano, ¿no? Toda esta ideología como tal de la cultura, del alimento, ¿no? De la forma de vivir, es completamente occidental. Entonces lo seguimos trayendo en la sangre, ¿no? Tal cual, la sangre y acá. Ahorita que mencionas lo del lenguaje, me acordé de este video que se ha hecho sumamente famoso, del de, no se dice Sara, se dice Sarah o algo así, ¿no? La odio. Güey, no entiendo si es de broma o es de verdad, o sea. Güey, pues al final creo que sí fue muy de verdad porque pidió hasta disculpas, pero esta necesidad de meter otro idioma con mi idioma y ahora she's a basic y yo hablo bien Spanglish. Entonces, pues realmente adoptamos muchísimas culturas y no solo en el idioma, sino de que también necesitamos de otros países, necesitamos alimento de otros países, necesitamos productos, servicios. Entonces ya es como una red de que, ok, sí estamos globalizados, pero a la vez tenemos esta dependencia. Claro, sí. Y ahorita que dijiste de la red, o sea, esta red comercial, esta red de ideas, ¿no? Las ideas siempre se mueven, ¿no? Y las necesitamos mover a partir de las redes de comunicación, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas que tuvo México cuando se independizó, ¿no? O sea, porque México quería que fuera, que lo reconocieran las grandes potencias, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, justo España, ¿no? Francia. Entonces México quería ser reconocido pues justo para tener todavía esta red de comunicación y estas redes comerciales también que eran importantes, ¿no? En realidad no podemos hablar solo de un país independizarse y entonces le va a ir bien, porque no se puede, ¿no? En realidad no se puede. Y todo el siglo XX así fue, el siglo XIX. El siglo XIX fue muy caótico, ¿no? O sea, siempre necesitó que lo reconocieran, necesitó que lo apoyaran económicamente, ¿no? Y bueno, o sea, ya después todo el imperialismo y todas las cuestiones que vienen ya en el siglo, finales del XIX y el siglo XX. Pero es muy interesante, sí, ver esta situación. A mí me impactó muchísimo el libro de Octavio Paz de El laberinto de la soledad, de 1950, que pues fue muy famoso internacionalmente. Y bueno, en ese ensayo Paz habla de la identidad del mexicano y afirma que es compleja por ser mestizos y pues haber obviamente sufrido la conquista cuando llegaron los españoles, y menciona que varios elementos que conforman dicha identidad de los mexicanos vivimos nosotros mexicanos como inconscientemente en un conflicto de identidad que surgió entre las dos civilizaciones, entre los indígenas y los españoles. Y justo en este libro hablaba de, por ejemplo, las fiestas, cómo todo el tiempo queremos festejar y decimos que los mexicanos tenemos muchísima identidad y cultura y en realidad dice Octavio Paz que no tenemos identidad. ¿Qué opinas de eso? A mí me impactó porque desde ese momento dije, tiene un punto muy grande. Me acuerdo que la estábamos viendo en la clase en universidad y dije, wow, qué libro, o sea, tiene un punto muy cañón. Y sí, igual y no tenemos identidad y solo agarramos varias cosas y las mezclamos y todas estas fiestas que en realidad no tienen como, no sé, una razón de ser. ¿Qué opinas sobre esto? Fíjate que justo cuando Octavio Paz escribe este libro, ¿no? O sea, que es en una década muy complicada de México como tal, y que sí estábamos tomando nuestra forma, nuestra identidad. En ese tiempo se estaba creando el Museo Nacional de Antropología. ¿Y por qué lo saco a colación? Es porque se estaban encontrando muchas cosas arqueológicas de
de 3 siglos atrás o de 4 siglos atrás o de toda la civilización, todo el mundo mesoamericano. Se estaba encontrando, ¿no? Había mucha arqueología, se estaba buscando, se estaba dentro de la historia del arte mexicana también, se estaban investigando muchas cosas que se habían dejado de lado 3 siglos, ¿no? O sea, toda la Nueva España, todo el mundo novohispano se había dejado. Entonces, Octavio Paz, gracias, ¿no? Gracias porque tuvo unas relaciones internacionales buenísimas, ¿no? Él vivía en un mundo diplomático muy interesante. Entonces él, yo creo que al viajar, al ver en realidad lo que era el mexicano afuera de México, en realidad se daba cuenta que no éramos al final no teníamos una identidad propia, ¿no? O sea, teníamos elementos que nos caracterizaban como mexicanos, ¿no? Las palabras, las mismas palabras, ¿no? La forma de creernos a nosotros mismos como país, como nación, sí, ahí está el significado, pero nos faltaban muchas cosas. En realidad no podíamos hablar de un mexicano como somos al final una red de cosas muy interesantes del mexicano, ¿no? Está también la cuestión del indio, del criollo, ¿no? Del mestizo, ¿no? De estas familias que se van poniendo a partir de otras provincias, ¿no? Que llegan acá a la Ciudad de México, ¿no? Y que de ahí salen también a otras partes del país. O sea, él se daba cuenta mucho de la filosofía y de la ideología de las personas en México, ¿no? Y afuera de México. Entonces es un libro extraordinario porque sí nos sentimos en algún momento solos. Por eso él habla mucho de la soledad, porque no nos llegamos todavía a comprender como tal, al menos en esa época. Entre mexicanos nos comprendemos. Exactamente. O sea, yo veo como esta hermandad que hay y de que yo te apoyo, y eso está muy padre, eso sí me gusta. Sí, pero lo que dice Pía. Sí. O sea, que sales justamente de México, de tu zona, y te das cuenta que... Te sientes solo, exacto, sí. ¿ya sabes? O sea, qué loco. Es una maravilla, ¿no? Así de yo mexicano y no sé qué. Pero hay países donde los habitantes, donde los ciudadanos ni se sienten acompañados en su propio país, ¿eh? O sea, hay lugares muy individualistas. Ajá. Y en eso sí tenemos que estar como un poco agradecidos de que neta tenemos esta hermandad, y también hay que verle lo positivo. Claro. Exacto. Bueno, sí, este mundo hispano, ¿no? En el que vivimos, que justo lo que les digo, o sea, somos muy, muy parecidos en realidad con toda la parte latinoamericana, ¿no? Esta forma de vernos, ¿no? De sentirnos, de la hermandad. Uh-huh. ¿Y qué opinas, por ejemplo, con Hernán Cortés, con la conquista española? O sea, siento que también ponen mucho a él como el malo, el enemigo. O sea, nos enseñan en la primaria, ¿no? Nos conquistaron y nos mataron y nosotros estábamos con piedras y ellos con pistolas, ¿ya sabes? Pobrecitos de nosotros, en taparrabos, casi nos vinieron a conquistar y empezó la evangelización y dejamos de creer en nuestros dioses, ya sabes, empezamos a hacernos católicos, toda la arquitectura, todo lo que nos dejó que los españoles estuvieran con nosotros, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, ¿qué opinarías tú? ¿A favor? ¿En contra? ¿Un punto medio? O sea, ¿cuál pues es tu mira, opinión? como cualquier historiador que sí trata de buscar, ¿no? El punto medio, el entender, porque el historiador no nada más narra el hecho como tal, sino también hay una parte muy, muy de interpretar. ¿Por qué? ¿No? Y el para qué y cómo pasaron las cosas, ¿no? Entonces, con este perfil, yo sí tenía que pasar, ¿no? Dentro del mundo occidental, ¿no? Dentro de Europa estaban pasando cosas muy interesantes que era la Edad Moderna, ¿no? Entonces, que eran descubrimientos, rutas marítimas, ¿no? Obviamente, España como tal, los reinos, ¿no? De Castilla, de Aragón, ellos tenían la necesidad de salir, porque aparte los estaban invadiendo, entonces estaban buscando lugares para ellos también establecerse, ¿no? O sea, lugares, pero estratégicos que tenían que ver con la economía, ¿no? Entonces llega este personaje Hernán Cortés, que es muy complejo como tal, ¿no? O sea, su propio carácter, su propia manera de ver las cosas era compleja. Entonces él sale huyendo de España, ¿no? Bueno, de los reinos más bien, del reino de Castilla, y entonces él al llegar acá, lo que quiere es sí
sí tener una independencia, ¿no? O sea, depender obviamente de los reyes, ¿no? Porque aparte él está como súbdito como tal, pero él, por otra parte, por su mismo carácter, él quería ser un gobernador. Él sabía lo que era tener poder, ¿no? Entonces ahí dentro de ese carácter lo entiendo, ¿no? Yo creo que se llegó al lugar indicado, ¿no? Aparte él estaba maravillado con la gran ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Entonces él lo que quería en realidad era sí hacer algo interesante en este lugar, que no se logró porque obviamente por allá lejos en el reino de Castilla pues no nos hacían mucho caso, ¿no? Entonces mandaban ahí lo que se podía y él en sus cartas de relación trata de entender lo que está pasando aquí, quiénes son los que viven aquí, ¿no? Entonces, sí se me hace una persona, creo que bastante, no quiero usar la palabra mala, pero sí hace cosas aquí que no ayudan, ¿no? A los que viven en este territorio, pero también hay que entenderlo, porque así estaba pasando, ¿no? O sea, él estaba... ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, sí hubo mucha invasión, ¿no? Por ejemplo, o sea, él trae al batallón. Su gente exactamente, europea, su gente europea, ¿no? Exacto. Sí, y entonces lo que él hace, pues, es declarar, ¿no? Declararse sí en contra de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? O sea, declararse en contra de todas estas personas que son figuras muy importantes aquí en Tenochtitlan, ¿no? Y de ahí... Otra cosa muy extraña que hace, que es cambiar toda la estructura urbana de la ciudad, de lo que fuera la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Entonces él lo que hace es cambiar esta estructura urbana y hacer la gran ciudad como tal, la gran ciudad de México, ¿no? Como tal. Ahora, ¿qué otras cosas malas se podrían decir que hace? Pues destruye todo lo que era adoración. Impone. Exactamente, destrucción e imposición. O sea, desde lo que vas a creer hasta dónde vas a ir, cómo te vas a ir, cómo te vas a vestir, con quién vas a tener relaciones. Exactamente. Cómo vas a hablar. ¿Cómo Nos tienen que quitaron actuar? Ahora, sí, esto está, yo creo que les digo, es un personaje complejo, lo entiendo, ¿no? O sea, creo que está en el lugar, estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado y entonces hizo lo que quiso, ¿no? Sin embargo, esta imposición, esta destrucción de todos los centros ceremoniales, por ejemplo, en la gran ciudad de Tenochtitlan, se destruyen, ¿no? Todos los grandes objetos que eran tal cual de ceremonia se destruyen, ¿no? Y de ahí viene entonces la imposición, como dices tú, de la evangelización, ¿no? De que estas personas, ¿quiénes son? Son salvajes, no conocen a Dios, no conocen lo que es realidad la vida santa como tal, entonces vamos a mostrarlos, ¿no? Y de ahí, aparte de eso, o sea, Hernán Cortés fue muy estratégico, porque también él lo que quería era tener el apoyo de ciertas civilizaciones, bueno, más bien de culturas, ¿no? Como tal. Entonces, esta clase noble, ¿no? Que ya existía, él tenía ese apoyo de esta clase noble, ¿no? Entonces les dejó obviamente sus tierras, les dejó cierto poder para que lo llevaran con los indios, por ejemplo. Entonces, él buscó como una estabilidad entre lo que él quería, pero también estar bien con otros, ¿no? Y también, por otro lado, estar bien con el rey, por eso sus cartas de relación, ¿no? Y todo esto. Entonces, sí, es una personalidad muy compleja. Yo creo que fue bastante interesante. Fue complejo. Pero como sabemos, todo tiene una causa y un efecto y por eso, pues la gente se tuvo que independizar, la gente tuvo que levantar armas y crear este cambio para México. ¿Y cómo sentirías tú que esas personas que levantaron armas ven ahorita el México actual? ¿Realmente es lo que querían conseguir? Fíjate que se fueron quedando en el camino como todos estos grandes luchadores, ¿no? Yo no sé si héroes o no, yo creo que hicieron lo que les correspondía y que también tiene mucho que ver con tu impulso y con tu necesidad de que ya no te estén presionando, ¿no? De que no haya una opresión como tal política. Entonces, Miguel Hidalgo, ¿no? Guadalupe Victoria, por ejemplo, Morelos, estos personajes que comenzaron con esta lucha de
independencia, porque bueno, al principio querían una autonomía, ¿no? Tiene que ver todo con la cuestión de la Constitución de Cádiz, y entonces vieron el momento indicado para poder ellos levantarse y decir, a ver, nosotros también acá estamos sufriéndole, en esta colonia, en esta Nueva España estamos sufriendo, entonces estamos también, no tenemos nada, ¿no? Los criollos son los que tienen, o los peninsulares son los que tienen la mayoría de las cuestiones económicas, la política, entonces vamos a levantarnos, vamos a tratar de ser autónomos. Exacto. Que no se logró ni siquiera, ¿no? Entonces comienza ahora sí todo un proceso de independencia. Que seguimos igual. Exacto, sí. Pero cómo vemos en la historia que desde un inicio nuestra política, nuestra manera de gobernar tiene muchísimos problemas, o sea, y hasta la fecha pues así seguimos, sí. Muchos problemas de gobernar. Sí, es que, o sea, les digo, fueron como, necesitamos nosotros una manera diferente de que se vea aquí la política, ¿no? De tener una economía mucho más estable, entonces pues vamos a hacer lo posible porque nos escuchen, ¿no? Todavía de hecho mandaron a Cádiz, mandaron a ciertos diputados para que hablaran, ¿no? O sea, como parte de la Nueva España, para que fueran los representantes, y pues obviamente no les hicieron caso, obviamente regresaron bastante molestos, y entonces de ahí comienza justo este proceso de independencia. ¿Cómo veo yo a estos personajes? Pues en realidad, les digo, hicieron lo que tenían en ese momento, que ellos, la necesidad de involucrarse, ¿no? Y de crear y de hacer una nueva política, ¿no? Y el asunto es que sí, ha sido muy difícil como entender esta gran pregunta, ¿no? De que si en realidad nos independizamos como tal, ¿no? Si después de 1821 hubo una independencia, pues en realidad es bastante complicado. La hubo porque ya no dependíamos como tal de España, ¿no? Sino después nosotros solitos agarramos nuestro camino y a ver qué pasaba, ¿no? Pero en realidad la ideología siguió muy, muy, muy fuerte, o sea, esta ideología española, ¿no? Siguió durante todo el siglo XIX, perdón, y ese fue el gran problema, ¿no? Que en realidad no nos pusimos las pilas como tal, como Estado naciente. O sea, ellos nos reprobarían ahorita de que no se logró. Ojalá que lo entendieran, ¿no? O sea, si nosotros les decimos, es que pasaron todas estas cosas, entiéndanos, por favor. Seguramente lo entenderían, porque también a ellos les tocó vivir una vida bastante difícil, ¿no? O sea, tampoco, yo creo que ellos antes de morir se murieron con la esperanza de que sí hubiera una independencia y que nosotros fuéramos libres y soberanos, ¿no? Y completamente un país, ¿no? Que diera a sí mismo, ¿no? Sus cuestiones políticas, sus cuestiones económicas, sus cuestiones sociales, pero en realidad no se logró. Y por ejemplo, ¿eres team Porfirio Díaz o no? Porque también democrático, dictadura, 31 años también, ¿no? Hablando de todo eso. Es que está buenísimo, sí, ¿no? Pobre de nosotros como historiadores. Vemos. Como dice alguien, juzgamos, ¿no? Exacto, pero siento que te la enseñan de una manera muy cuadrada cuando eres chiquito, ¿no? Y a mí me fascina la historia porque empiezo a crecer y empiezo a tener diferentes profesores y entiendo que igual y Porfirio Díaz, o sea, no fue el malo como decían, o sea, obviamente sí fue una persona que nos dominó por mucho tiempo, que mentía, la dictadura, bla, bla, pero pues también hizo muchísimas cosas buenísimas por México. Yo creo que en muchos de nuestros mejores años, hablando políticamente, avances tecnológicos, fueron con él, entonces quisiera platicar un poco de eso. ¿Pero a costa de qué, Fer? Pero es que, no sé, es que sí, es como un A ver. Híjole, es que está buenísimo, sí, o sea, justo yo creo que ya ustedes ya respondieron. Cuando hacemos justo este pensamiento crítico, ¿no? O sea, de este momento, ¿no? Que sube Porfirio Díaz al poder, él completamente impone una política. Ya después los historiadores le pusimos dictadura, ¿no? O sea, él no habla de eso, ¿no? Nada, para nada. Pero esta política que él impone, él lo que hace es que el Estado sea moderno. Él dice, yo quiero un Estado moderno, así tal cual, el título, el Estado moderno, ¿no? Y lo consigue, ¿no? Entonces, eso es una gran paloma, ¿no? O sea, es perfecto, conseguiste un Estado moderno. Estábamos dentro de los mejores países, ¿no? Del mundo. Teníamos una relación comercial padrísima. Sí, claro, teníamos una relación comercial buenísima. Nosotros exportábamos, traíamos también cosas para acá. Era moderno en el sentido de la palabra, ¿no? Hasta de
de moda, de fiestas, de música, lo que tú quieras, ¿no? Las ciencias y las artes florecieron bastante bien. Ahora sí, ¿a qué cosa? O sea, siempre hay algo malo, ¿no? ¿A costa de qué? Entonces, a costa de que hubo muchísima pobreza. La clase social como tal se vio bastante estratificada, ¿no? O sea, dividida completamente. Había pobres, demasiado pobres, que morían, ¿no? Hasta por una gripa, ¿no? Pensando en esto que pasa ahora, ¿no? Y gente, los científicos, ¿no? Esta gente intelectual que obviamente podía viajar, que podía tener los objetos más caros, ¿no? Que podían existir en la Tierra. Entonces, ¿a costa de qué? A costa de grandes haciendas, por ejemplo, ¿no? A costa de que las tierras, obviamente, solo fueron para ciertos personajes, ¿no? A costa de que también aquí en la Ciudad de México hubo una pobreza extrema tremenda, ¿no? Que obviamente sí había mucha violencia, ¿no? Porque había mucha gente que vivía en las calles, ¿no? Entonces esta gente es una época padrísima, ¿no? Porque cuando uno ya la mira de un siglo después, te das cuenta de toda la vida cotidiana que estaba pasando en ese momento y está muy interesante, ¿no? Hay unas fotografías padrísimas de cómo la gente, había muchos lugares de caridad, y entonces la gente iba, recogía a estos niños pobres, a estos huérfanos, y los llevaba a los lugares de caridad, a los orfanatos, que les enseñaban. Entonces no se podía tener en realidad todo, ¿no? O sea, a costa de mucha gente, mucho trabajador, mucho obrero, ¿no? Mucho, ya no era esclavo, pero faltaba nada, ¿no? Mucho asalariado. Muchas personas en la actualidad opinan que no tenemos nada que celebrar. El país sufre una de sus peores etapas de violencia, de feminicidios, de opresión y un mal gobierno. ¿Qué opinas de esto? Tenemos que celebrar al final que nosotros que tenemos una historia, ¿no? Y que esa historia la vemos reflejada en nuestras libertades y que las tenemos muy claras, que las vemos reflejadas también en nuestra Constitución, ¿no? Que tenemos grandes ventajas como mexicanos, ¿no? Eso sí lo tenemos que celebrar, ¿no? O sea, yo creo que el ser mexicano, el estar aquí y que le hemos dado también mucho al país, y que el país también nos ha dado muchísimo, ¿no? Desde la propia educación, ¿no? Que la mayoría, pues, tiene, ¿no? A lo mejor si nos vamos a lugares indígenas y todo, ese es un gran problema, ¿no? De la educación, de la cuestión de libertad de expresión. Sin embargo, la tenemos que festejar, porque sí, como mexicanos debemos de ponernos, ¿no? Esa camiseta. Pero el problema es muy fuerte, ¿no? El problema es que hemos perdido muchísimos valores como sociedad, ¿no? Yo creo que sí, la parte política que no está respondiendo como tal, ¿no? Estos grupos políticos que en realidad han pasado durante estos últimos años no han respondido como tal, ¿no? El problema tiene que ver con narcotráfico, ¿no? El problema tiene que ver con violencia de género, el problema tiene que ver con nuestra ideología, ¿no? También como mujeres, que en realidad que nos tenemos que empoderar, ¿no? Pero de una manera no que nosotros nos impongamos porque no va a solucionar las cosas, sino que en realidad nos empoderemos con nuestra manera de ser, con nuestros valores, con nuestra forma, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que nosotros tenemos que ir parando, ¿no? Yo creo que yo lo he visto en estas últimas generaciones, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo con personas de preparatoria que sí tienen una idea muy clara de lo que quieren para este país y de lo que son como sociedad, ¿no? Pero nos falta llegar a aplicarlo, ¿no? Y eso es la responsabilidad que tenemos como sociedad y como mujeres, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces, lo veo interesante, y todavía más este año cómo vamos a celebrar, que en realidad deberíamos de ser muy conscientes de lo que nos está pasando, ¿no? Y es que en Twitter podemos ver todo este movimiento que, bueno, es súper válido, de que yo no tengo nada que celebrar y no me siento identificada, y cada quien su percepción. Pero justo también tenemos que poner del otro lado de que pues al final pertenezco a este país y sí soy un poco patriota y puedo separar las cosas y puedo hacer una distinción de que puedo celebrar y soy consciente de que mi país sufre, pero también celebro sucesos
que marcaron la historia de México. Sí, y justo es lo que yo decía, ¿no? Toda esta historia nos ha marcado tanto, es que es tan bonito, ¿no? O sea, como conocer cómo han pasado las cosas, que en realidad valoremos todo esto, ¿no? O sea, toda la simbología que tiene el propio país, ¿no? Lo que le ha dado el propio país a otros lugares, a otros países, a nuestra propia forma de vida, ¿no? Entonces yo creo que eso sí hay que celebrarlo, porque México no es solo, ¿no? México es un conjunto de gente que ha hecho que este país sea, ¿no? Esté donde ahora nos posicionamos, ¿no? ¿Y de qué manera crees que conociendo la historia de México, la independencia, la revolución y todos estos procesos por los cuales hemos pasado, nos ayuden o nos puedan ayudar a cambiar el presente que estamos viviendo? Y más estos movimientos de personas ya individuales o en grupo que no quieren aliarse tal vez tanto con el gobierno, sino quieren hacer un cambio por sí solos. Qué bonita pregunta, ¿no? Esa pregunta creo que es la que todo historiador quisiéramos que los que nos escuchan, o que la divulgación de la historia fuera, pues, ¿para qué, no? Para aprovecharla, ¿no? ¿Y qué es en realidad lo que estos sucesos marcan, ¿no? A México. Y entonces, ¿qué se puede hacer para este presente? Es que cada suceso en realidad es entenderlo a partir de lo que estaba pasando en ese momento, de su contexto, ¿no? Y que no es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Siempre en el contexto social, en el contexto político, vamos a encontrar crisis, vamos a encontrar necesidades, ¿no? Vamos a encontrar formas de vida también muy alegres, ¿no? Creaciones, por ejemplo, ¿no? Artísticas, ¿no? Creo que somos una sociedad que crea, ¿no? Que piensa, que tiene una ideología, pues sí, clara, ¿no? De lo que puede ser este país. Entonces, yo creo que al saber estos procesos como la independencia, como la revolución, como nuestra Guerra Fría que también vivimos, ¿no? Como los años 90, por ejemplo, que son mucho más cercanos a lo que ahora estamos pasando, yo creo que si los conociéramos, en realidad entenderíamos ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos esta política? Porque México, yo cuando leía hace poco toda la historia del siglo XX mexicano, me ponía triste, porque en realidad te pone triste saber que no hemos alcanzado un buen fin, ¿no? O sea, no hemos alcanzado como esa gloria, ¿no? Que en realidad quisiéramos como mexicanos, o como México, como Estado mexicano, pero que ha pasado por un sinfín de problemas, de batallas, de crisis muy, muy fuertes, ¿no? Y sin embargo, creo que estamos en un buen lugar. Yo creo que si viéramos todo lo que nos ha pasado, ya dependería de nosotros este presente hacer algo diferente, y lo lograríamos. Y en la actualidad podemos ver un poco también este contraste, ¿no? O sea, de que, bueno, sí hemos avanzado, sí tenemos ya mucha tecnología y todo, pero seguimos con esta pobreza. Tal vez ya no tenemos una dictadura, y espero no tenerla, por favor. Pero ¿de qué forma seguimos siendo esclavos de esta estructura de poderes que impiden nuestra total libertad? A ver, nosotros ahora sí, de nuevo nos regresamos a la historia. Desde el siglo XIX necesitamos a Estados Unidos de una manera que queremos agarrarla, y entonces Estados Unidos lo que viene es y nos invade, ¿no? Como esto que pasó, que nos quitó un montón de territorio por un montón de cosas, y que pues casi así tenía que ser, porque no había otra manera, ¿no? Entonces, desde el siglo XIX, ¿no? Nos vamos agarrando de este país, ¿no? Y después este país se hace imperialista, ¿no? Aparte se hace capitalista. Entonces empieza durante el siglo XX una situación de que Estados Unidos pues sale como gran potencia, ¿no? Con la Primera, con la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos ahí en escena, pero al ladito o atrás, a lo mejor, en esa escena. Y entonces sí molesta, la verdad, como persona, ¿no? Que nosotros tengamos que depender de una manera tan cercana a Estados Unidos, ¿no? Creo que tenemos también muchas cosas, y ahora estamos tratando de tener una muy buena relación con ellos, ¿no? Habría que ver lo de los migrantes y toda esta situación. Vemos exactamente, ¿no? O sea, tratamos, es lo
que nos dice en la política, pero pues hay muchas cosas de por medio, ¿no? El territorio, como les decía yo, la migración, ¿no? Como todo este comercio que tenemos con ellos. En realidad nosotros ahora, ¿qué les estamos dando y qué ellos nos están dando? ¿Qué nos están aportando a nosotros? Vemos, ¿no? Entonces, duele, ¿no? Duele, la verdad, vernos así, siempre como detrás de la escena principal. Yo lo veo así, ¿no? Como una gran obra de teatro y entonces que la gran potencia está ahí, ¿no? Y que nosotros como territorio también tenemos bastante, ¿no? Como país tenemos bastante que dar, pero no sobresalimos. Y yo creo que todavía falta un camino muy largo. No quiero sonar pesimista, pero para estar totalmente independizados como alguna vez nuestros antepasados héroes lo imaginaron, pues no, la verdad es que todavía falta un rato, pero no hay que dejar a un lado todos esos logros que hemos conseguido a través de los años y como dices, Pía, hemos pasado por mucho, pero por mucho y aún así seguimos. Yo creo que septiembre sí se debe de festejar. Tampoco debemos dejar a un lado todo lo malo que pasa, eso, pues lamentablemente vemos noticias devastadoras todos los días, nos estamos llenando de violencia, de cosas de odio, crímenes de odio y es muy triste, es muy pesado vivir en una realidad así. Entonces las pequeñas cosas que tenemos hay que sacarlas a flote, hay que tener una actitud positiva y también informarnos. Y a mí me encantó la plática que tuvimos hoy contigo, Pía, fue súper, súper enriquecedora y también esta manera de compartir la historia con un lenguaje más común, que la gente se pueda interesar y apasionar y que no solo se quede en una clase, ya sabes, de que la típica que no a muchos le gustan, o sea, Fer y a mí nos encanta. Creo que te diste cuenta. Pero todos bien nerds. Sí. Pero luego hay gente que no se interesa tanto y está bien, pero tal vez es que les hace falta escucharla en un lenguaje más apto para todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. A mí me encantó. Ay, no, muchas gracias. La verdad es que nos falta mucho divulgar, ¿no? A veces los historiadores como que nos quedamos en una, ¿no? En el documento como tal, en un mundo académico que entre nosotros nos explicamos y nos entendemos y nos decimos, ¿no? Nuestras nuevas investigaciones o en el salón de clases, ¿no? Como tal. Y entonces solo se vuelven datos que en realidad no te dicen nada. Lo bonito es entenderlo, ¿no? Es interpretarlo, es vivir, ¿no? Que una misma se dé cuenta que la historia no está ahí nada más en el pasado, que la historia la estamos viviendo y que la estamos haciendo también, ¿no? O sea, de verdad, la historia es la única clase que de verdad sí ponía atención y era una nerd y me sentaba para adelante y hacía mis tareas. O sea, me fascina porque es un chisme que te ayuda a entenderte, a conocerte, a tener un contexto sobre lo que pasa actualmente, ¿sabes? Sin la historia, no sé qué pasaría. O sea, si no tuviéramos todo este conocimiento de la historia, no entenderíamos nada. No sé cómo podríamos ir caminando en esta vida. Necesitamos entender desde antes para entender ahora. Y por eso me encanta la historia. Ay, qué padre, ¿no? Pues, se nota, O sea, sí se ve que lo traen como fresquecito, ¿no? No nada más el conocimiento como tal, sino en realidad lo comprenden, ¿no? Comprenden estos sucesos. Está padrísimo. Y la curiosidad, ¿no? Que exacto. Es muy interesante, ¿no? Lo que queremos lograr con esos capítulos también es que les demos curiosidad a ellos porque también ellos sigan investigando, sigan conociendo, sigan leyendo, se sigan informando, ¿no? Que sea como el primer pasito de, bueno, igual la historia sí es cool. Igual la historia sí te la pueden contar de una manera más entendible, ¿no? Entonces es lo que queremos lograr. Claro. Pía, de verdad, muchísimas gracias. Cuéntanos. Ay, muchas gracias, Fer. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir, para que puedan chismear, te puedan contactar, cualquier cosa? Sí. Ay, perfecto. Bueno, en Instagram estoy como Pía Delgado 5 y en Facebook es solo como Pía Delgado. Yo soy @FerAltusa y recuerden seguirnos en redes sociales como @Vosferos. Así estamos en todos lados. Capítulo nuevo cada miércoles y cada domingo sin falta. Así que ahí vamos a estar. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye bye. Vosferos.